Buenas tardes, gracias Marga, pero no te he prometido nada porque es que por mí, ya les he dicho a algunos de los presentes que me encantaría que me preguntáis un montón de cosas. Yo voy a tender a explicar un montón de cosas lo más rápido que pueda, sobre todo para que no os durmáis, y luego sé que me gustaría que me preguntáis un montón de cosas, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. A ti. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, el título merece una consideración, una gran oportunidad de explotar sosteniblemente. Me vais a ver que durante toda la tarde voy a hablar de criterios de sostenibilidad. Se puede aprovechar de otra manera que no sea sostenible, evidentemente, pero yo me amparo en esto porque me parece lo más lógico y lo más perdurable. Esto vendría a ser un poco el índice de los temas que vamos a ir tratando y bueno... Voy a empezar hablando de las energías renovables. No os voy a decir prácticamente nada porque ya lleváis 3 días intensamente escuchando un montón de cosas, pero evidentemente podéis entender que surge la necesidad de decir por qué, ¿no? Entonces, la biomasa es la hermanita pequeña de las renovables, como ya le había comentado Marga y os ha dicho. El porqué de las renovables, pues ya os digo que os podía soltar otra vez en el mismo rollo que ya habéis escuchado estos días, ¿no? Sostenibles, la incidencia que tiene el cambio climático, que son propias y locales de la zona, que eso puede producir un equilibrio de la balanza comercial en según qué aspectos, que es una alternativa al sistema un sistema energético que está caduco y que se va a terminar tarde o temprano. Podemos discutir mucho a ver cuánto queda, para cuántos años queda petróleo, pero se va a terminar. Y luego pues podríamos hablar del mix energético que podríamos tener en cualquier zona del territorio, de la red eléctrica que tenemos que instalar y la longitud que puede tener. Lo bueno de la biomasa es que está muy localizada, es decir, podemos hacer en un montón de ubicaciones vamos a tener biomasa. Eso ya lo comentaremos más adelante. Y esta primera diapositiva lo que sí quería comentar es lo del control del consumo. Yo no me canso, a pesar de que trabajo para una empresa que se dedica a realizar cualquier tipo de energía renovable y somos generadores de energía, pero sin embargo la premisa que tenemos siempre, yo creo toda la empresa y todos los trabajadores hasta ahora por lo menos, es que hay que controlar el consumo. Esto creo que es básico desde cualquier criterio, no solamente de sostenibilidad, sino de eficiencia o eficacia. Si necesitamos energía, bueno, pues mejor controlamos la que consumimos y luego satisfacemos la demanda por otro lado. No solamente tener una oferta tremenda, pues cuando igual nos sobra por todos los lados y tenemos la costumbre de dejarnos las luces encendidas por todos los lados, ¿no? Estas dos diapositivas que vienen a continuación pues son un poco resúmenes de la base de las energías renovables, que os las dejo para que le echéis una ojeada a la presentación. Tendréis acceso a la presentación, creo que me han comentado Marga y Esperanza. Ya os digo que no voy a insistir más en por qué la biomasa, por qué la hermanita pequeña, ¿no? Es la hermanita pequeña porque de eólica, de solar, fotovoltaica y de muchas más se ha hablado mucho. Partiendo de que biomasa, tal y como pone aquí la definición, que tampoco la voy a leer corriendo, es materia orgánica. Claro, muchas veces cuando a la gente le comentas que estamos hablando de biomasa, la gente automáticamente le dice biocombustibles, bioetanol, biodiesel. Eso es una parte de biomasa, como luego más o menos veremos. Lo que está claro es que es renovable por el pequeño gráfico que hay, que lo podéis ver ahí en pantalla, ¿no? Es decir, que el CO2 que está emitiendo es el CO2 que la planta ha absorbido en muchos de los casos ese mismo año y en otros casos pues en los últimos 4, 5, 50 años. No como el petróleo, que nos tenemos que remontar a periodos de tiempo hace mucho más longevos, ¿no? Aquí estaría un poco la definición de la directiva. Bueno, son definiciones teóricas. Ya disculparéis, pero en la presentación vais a ver que por un lado de repente hay alguna diapositiva que viene una definición así como escrita, relativamente bastante rollo, y en otras sin embargo simplemente voy a poner un boceto. Es porque igual, disculpad, pero igual no he tenido el periodo de tiempo suficiente como para matizarlo y esquematizarlo todo como Dios manda, ¿no? A mí me gusta mucho también la palabra bioenergía. En su más estricto es un sinónimo de biocombustibles. Bueno, pues sí, biocombustibles. Combustibles y los vamos a quemar. Si no, se pueden utilizar de muchas maneras y no quemándolos. Pero bueno, esta es una definición que cogí de Wikipedia. Es una bioenergía renovable porque es un circuito cerrado de materias primas, alta disponibilidad. Yo creo que quitando los desiertos en casi todo el planeta nos vamos a encontrar mucha más biomasa de la que pensamos a priori.
es inagotable porque es cíclica, local y propia, es decir, que como os estoy comentando que en muchos sitios hay, pues es cuestión de aprovecharla en ese sitio. Y muchas veces es una herramienta para gestionar muchísimo mejor los residuos. Pues estaba comentando ahora con algún compañero que, por ejemplo, con la caña de azúcar, con el bagazo, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues el bagazo normalmente suele ser un incordio para el agricultor. Bueno, pues nosotros lo que estamos diciendo es, mire, no se preocupe, que no solamente deja de ser un incordio, sino que lo utilizamos nosotros y hasta generamos un pelín más de ingreso, si cabe en los números, que luego eso habría que estudiarlo, para aprovechar ese bagazo y, por ejemplo, producir, me da igual electricidad, que calor, que biocombustible, ¿no? Las emisiones se controlan mucho más, sobre todo por lo que os he dicho, que el CO2 es cíclico y porque las emisiones de la biomasa, incluso cuando se quema, son mucho más asequibles, no es la palabra correcta, pero son mucho menos hirientes para la atmósfera que lo que puede ser cualquier otro combustible, ¿no? Y luego que es que además es una herramienta de prevención de plagas, incendios y incluso de impulso de la biodiversidad y de otros muchos factores, ¿no? Tipos y orientaciones de aprovechamiento o de uso de la biomasa. Pues tipos podemos hablar básicamente si es biomasa natural o es residual, es decir, cortar un árbol entero es biomasa, eso está clarísimo. Pero si lo que utilizamos es simplemente las ramas que los de la industria maderera no necesitan, porque a ellos no les interesa la rama y la van a dejar en el suelo y nosotros la podemos aprovechar, pues es un residuo. Y es lo mismo que os comentaba de la caña de azúcar o el bagazo de la caña de azúcar, ¿no? Tipos: agrícola herbácea, agrícola leñosa, forestal, industrial. Los cultivos energéticos, que son una alternativa, yo creo que en muchos sitios que están cogiendo mucha fuerza porque es necesaria. Y yo haría aquí mención también igual a la biogás. Es decir, no solamente la agrícola herbácea, leñosa o forestal o la industrial. En la industrial me refiero muchas veces a, imaginaos, huesos de aceituna, cáscara de almendra o cáscara de, no sé, de coco o de cualquier materia. Puede haber cáscaras que en la industria agroalimentaria le sobran, son un residuo y no saben qué hacer con ella. Pues eso es biomasa que se puede aprovechar, ¿no? Los cultivos energéticos sería cuando nos centramos ya en un desarrollo de esa biomasa en concreto, que en muchos sitios se puede realizar en terrenos en los que en principio no había un uso destinado. Por ejemplo, luego comentaremos la polémica que ha habido con los biocombustibles, ¿no? Pero, por ejemplo, la polémica que ha habido con los biocombustibles en Europa, se ha llegado a decir que el hambre en el mundo se veía influenciada por la aparición de los biocombustibles. A mí eso, con todos mis respetos y perdones, me parece una majadería. Porque en Europa nos estamos permitiendo hasta hace 3 años que el 10% del territorio se quedara sin cultivar porque simplemente la normativa de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, que subvenciona a los agricultores, obligaba a que dejaran un 10% de terreno en barbecho, sin cultivo alimentario. Entonces de repente surgió la posibilidad de que el cultivo no fuera alimentario, sino que fuera energético. Y entonces era una alternativa para que ese agricultor, ese 10% de terreno que no hacía nada, pues pudiera hacer algo. Eso no es más que un ejemplo de un error normativo que sucedió en Europa. Pero hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, puede haber campos que no pueden, pues por sus características edafológicas o el terreno, que es malísimo, no se puede hacer nada. Y sin embargo podemos encontrar algún tipo de planta que sí se adapta, aunque tenga periodos de sequía muy grandes, ya una zona que no tenga regadío, o que llueva muchísimo, que siempre se esté inundado. Hay que buscar, hay siempre alternativas. Ahora me viene a la cabeza una planta que se ha hecho muy popular últimamente, que es la jatrofa, que es típica de la India, con la cual se puede obtener en teoría biodiesel. Bueno, en teoría no, en la práctica se obtiene biodiesel. Es una planta tóxica que, sin embargo, prácticamente era una molestia, solo que crecía en terrenos yermos que no valían para absolutamente nada. Pues si en esos terrenos que no valían para absolutamente nada conseguimos hacer algo que le dota a ese terreno, evita erosión y le da un uso y un aprovechamiento para crear algo práctico como lo es la energía, pues perfecto, ¿no? Las características de la biomasa que hay que tener casi siempre en cuenta para cualquier uso es la humedad, el tamaño y la forma, la densidad y la composición química. Luego os comentaré el ejemplo de una planta de biomasa que tenemos en Navarra, aquí en el norte de España,
que por ejemplo pues quema paja de cereal, pero la paja de arroz no valía pues porque tenía un alto contenido en determinados componentes químicos que lo impedía. Bueno, eso siempre hay que estudiarlo, ¿no? Y las orientaciones de aprovechamiento o uso de la biomasa, de la que os he empezado a soltar el rollo, yo básicamente podríamos hablar de tres: energía eléctrica, energía térmica. Aquí pongo incluso trigeneración, porque trigeneración sería cuando produces pues calor, electricidad y frío, con los tres usos. O energía para el transporte, los llamados biocombustibles, ¿no? Me faltaría poner en esta diapositiva lo que es el biogás. Muchas veces el biogás pues es biomasa. Disculpad. Bueno, os estoy comentando muchas cosas, pero si queréis hacer cualquier comentario o decirme cualquier cosa, os vuelvo a reiterar que me interrumpáis, que no hay ningún problema, ¿vale? ¿Pero el biogás no se podría considerar parte del biocombustible? Depende, porque lo que aquí llamamos biocombustibles o lo que popularmente se llama biocombustible, yo entiendo como biocombustible cualquier biomasa que se va a quemar. Por eso es combustible, ¿no? Pero se puede quemar para producir electricidad, o se puede quemar para producir calor, o se puede quemar para producir un movimiento de un motor de transporte, ¿no? Sin embargo, lo que se ha popularizado ha sido simplemente el que los biocombustibles fueran los del transporte solo. Y eso, a mí personalmente, con toda la polémica que ha llevado acarreada, no me ha satisfecho nada. Lo que pasa es que el biocombustible se refiere más a cuando se hace el cultivo energético o lo que sea para sacar el biocombustible, ya sea de semillas, jatrófagas, etcétera. Y el biogás es cuando se utiliza un digestor y se produce el biogás a través de lo que es cultivo como caña. Eso es, completamente de acuerdo. Digamos que la diferencia... La diferencia se puede llamar así. Lo que pasa es que el biogás no dejaría de ser un biocombustible, en el sentido que el biogás lo puedes quemar. Por eso he hecho la matización de que, bueno, en términos del lenguaje podemos discutir muchísimo, pero vamos, que no le veo yo... Sí que es verdad que aquí he cometido al hacer la presentación el error de no incluir el biogás, porque sí que es otro nuevo mundillo. Es decir, lo mismo que en la diapositiva anterior hablábamos de biomasa agrícola leñosa, biomasa agrícola herbácea, pues también habría, imaginaros todos los purines de los ganaderos. Son un problema, son un estorbo, son un residuo del que se puede obtener biogás, ¿no? Centrándonos un poco en cada una, la energía eléctrica, aquí lo primero que me asalta a deciros es calidad. Porque lo mismo que estamos comentando antes de empezar la charla, a ver el parque eólico que habíais visitado a la mañana, cuántas horas de uso tenía al año, y me comentáis que entre, bueno, 2.300, 3.000 horas, bueno, orientativamente puede andar por ahí. Lleváis ya 3 días oyendo, o supongo que os habrán comentado, que uno de los argumentos fundamentales que hay contra las renovables siempre es el hecho de que son poco predecibles y que son muy variables. Y si no sopla el viento, ¿qué pasa en verano? En mis 9 años de experiencia en biomasa siempre me he rebelado contra eso y siempre me he enfadado muchísimo porque trabajo yo para la hermanita pequeña de las renovables, que es una desconocida, como hablaremos al final, pero es que la hermanita pequeña de las renovables tenemos una planta de biomasa en el norte de Navarra que ha habido, o sea, que si no tiene ningún problema, ni ninguna avería, ni ningún tipo de restricción, 8.200 horas al año, entre 8.000 y 8.200 horas. Eso supone que cuando viene cualquier persona y arremete contra las renovables diciendo que son muy variables y que qué sucede si es de noche, qué sucede si no sopla el viento, pues le decimos, pues biomasa. Y la biomasa, en cuanto a generación eléctrica, desde luego nos satisface. No solamente eso, sino que se puede considerar incluso un repositorio de energía, porque es verdad que la biomasa la quemamos o la utilizamos cuando queremos. Y eso hoy en día cada día va cogiendo más peso, aunque no lo suficientemente reconocido, pero eso es otra historia. En relación con eso, evidentemente, está la seguridad y estabilidad, poco subvencionada en general. En la inmensa mayoría del planeta está muy poco subvencionada, aunque es tremendamente... Ha habido biomasa siempre, es decir, si hablamos de leña para calentar la casa, es una cosa que ha habido tradicionalmente en todos los países del mundo. Bueno, igual en los desérticos no, porque tenéis mucho calor o no lo sé.
Y al final hago una pequeña mención a la posibilidad de cocombustión en térmicas de carbón, que es un tema que sí que se está moviendo mucho últimamente y sí que puede ser una alternativa. Es decir, tenemos una central de carbón, bueno, si sustituimos parte del carbón por biomasa, pues os podéis imaginar, más sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. La térmica es la que en principio suele tener una eficacia mucho más alta. El rendimiento de la térmica suele ser más alta. Es la tradicional, tal y como os he comentado, que en todo el planeta se conoce, ¿no? Pellets o astillas. Últimamente se ha desarrollado mucho el consumo de la sustitución de calderas, lo que antaño eran calderas de diésel o de fuel oil, sustituidas luego por calderas de gas natural. Ahora últimamente empiezan a sustituirse por calderas de pellets. Los pellets ocupan menos que las astillas, digamos que son pastillas más de mayor densidad de biomasa, y hay países, por ejemplo, en el mundo que están cambiando una barbaridad el consumo energético en general, simplemente basando en los aspectos térmicos, es decir, el agua caliente y la calefacción, con el uso de biomasa. En Europa, además de los escandinavos, que tienen mucha tradición en el uso de la biomasa, Austria, por ejemplo, es un país que ha cambiado su perspectiva radicalmente en los últimos 5 años. Y ahora mismo es una potencia de consumo de biomasa, ¿no? Es una apuesta económica de presente y futuro. Porque es que es más rentable. Salen las cuentas bastante mejor que si quemamos energías fósiles como el fuel oil o como el gas natural. Y la gente que va poniendo calderas resulta que le salen las cuentas, y le salen las cuentas bastante bien. Entonces, tecnológicamente las calderas están desarrolladas, con lo cual pues no se ve por qué no. Aquí igual en la diapositiva sí que me hacía falta haber matizado que la energía térmica se puede enfocar en 2 direcciones. Una a nivel industrial, del aprovechamiento del calor para los procesos relativos a la industria, otro a nivel doméstico, en lo que sería de casa. Y a nivel doméstico sí que hay que hacer mención a lo que se denomina district heating, que sería, por ejemplo, pues localidades enteras alimentadas por una central. En los países escandinavos, por ejemplo, tienen la costumbre de que pues Copenhague, la capital de Dinamarca, resulta que tiene 3 plantas de biomasa que, además de generar electricidad, aprovechan el calor y con el calor calientan el agua caliente de toda la ciudad. Y eso sorprende mucho. Tienen una cultura distinta, son países mucho más fríos que España, por ejemplo. Y bueno, suele haber distintas cosas. Otra mención a la biomasa térmica que no he hecho mención aquí es que no es explosiva. Es decir, requiere más un almacén más grande. Es decir, en nuestra casa o en donde vayamos a ubicar el consumo, donde vayamos a ubicar la caldera para consumir la biomasa, necesitamos un almacén relativamente más grande, pero claro, es que no explota. Nos olvidamos ya de que prenda fuego. Bueno, que prenda fuego no, nos olvidamos completamente de que prenda, de que explote o de que prenda un fuego tan drástico como el que suele darse con los combustibles fósiles, ¿no? Por ejemplo. Y energía para el transporte. Esto es lo que hemos ido dando pinceladas y ahora nos vamos a centrar un poco más. Los llamados biocombustibles, el biodiesel o bioetanol, ¿no? Aquí hago una mención a que ni son los culpables del hambre en el mundo, ni a la desforestación del planeta, ni a la subida del pan, porque es que yo algún día sí que desayuné con un mensaje en la radio diciendo que el pan había subido en España debido a los biocombustibles. Y claro, pues os podéis imaginar que, con perdón de la expresión, el cabreo que me agarré ese día pues fue considerable, ¿no? Es una alternativa para el transporte que tiene mucho futuro. Ahora mismo resulta que 2 años después de la gran polémica que supongo que habría llegado por a la República Dominicana y a todos los sitios del mundo, ahora resulta que ya nadie comenta nada del hambre en el mundo por los biocombustibles, nadie comenta la desforestación ni del Amazonas ni de ninguna selva de Indonesia por los biocombustibles, y sin embargo los biocombustibles están tremendamente restringidos por una política arancelaria que hay entre los países que es exageradamente restrictiva y que impide que salgan las cuentas como Dios manda. Esto, yo aquí he hecho una mención a que el origen de toda esta polémica es el temor a una nueva alternativa, como sucede con las renovables en general.
Y hago también una mención al coche eléctrico y al ferrocarril porque sí que me parecen alternativas para según qué transporte, con las cuales, digamos, yo entiendo que los biocombustibles, tanto el biodiesel como el metanol, tienen una perspectiva de unos cuantos años por delante de convivir. En el sentido que, por ejemplo, ahora mismo en España se está planteando muchísimo una apuesta por el coche eléctrico, pero es que el coche eléctrico tiene sus limitaciones. No va a haber un camión de transporte que circule con motor eléctrico, porque el camión de transporte necesita, por potencia básicamente, va a necesitar un combustible o fósil o biocombustible, ¿no? Es una limitación de los coches eléctricos que, sin embargo, son una herramienta tremendamente útil para, a raíz de la necesidad energética de cara al transporte, equilibrar las diferencias que supongo que os habrán explicado que suele haber entre la curva de oferta y demanda. Esto quiere decir que, por ejemplo, a las 2 de la mañana el consumo energético en cualquier país es bajísimo porque casi nadie utiliza la electricidad a esas horas, y sin embargo, pues no sé muy bien exactamente qué horarios, pero imaginaros que a las 6 de la tarde pues todo el mundo está utilizando la electricidad para algo. Eso produce un desequilibrio entre lo que es la ley de la curva de oferta y la curva de demanda, que evidentemente requiere que la red eléctrica esté capacitada para asumir los picos de demanda con una oferta tremenda que el resto del tiempo no sabe qué hacer y no sabe en qué emplear esa energía. Esto estaría relacionado, por ejemplo, con el uso del coche eléctrico, que se podría cargar a determinadas horas, con lo cual amortiguaría esas curvas, y está relacionado con lo que os he comentado antes de que la biomasa es una manera de almacenar energía, en el sentido de que, bueno, podemos producir con la biomasa cuando queremos, es decir, no cuando sopla el viento o cuando sale el sol, sino cuando queremos. Eso nos permite almacenar. Ahora mismo es una temática que está requiriendo mucho trabajo de muchos diferentes ámbitos, en el sentido de cómo almacenar energía. Pues, por ejemplo, incluso hay ejemplos aquí en España, por ejemplo, de dos embalses, dos embalses de agua a diferente altura, con un sistema de que cuando la demanda requiere energía, se baja el agua del embalse de arriba al de abajo, pasando por una turbina produciendo electricidad, y cuando a la red le sobra energía, lo que se hace es bombear el agua del embalse de abajo al embalse de arriba para restituir esa energía arriba. Eso es otra forma de almacenar energía, ¿no? Pero bueno, este sería un esquema. Bueno, viene la palabra heterogeneidad, que igual no lo había comentado hasta ahora, y sí que es verdad que la biomasa es tremendamente heterogénea, pero este es un esquema un poco de lo que vendría a ser lo que estamos hablando de tipos y orientaciones de aprovechamiento de la biomasa. Por un lado están las fuentes de biomasa, que pueden ser residuos forestales, residuos agrícolas, residuos de industrias, residuos sólidos urbanos, cultivos energéticos. Ahí pone leñosos, herbáceos, oleaginosos y forestales. Se pueden hacer cultivos forestales. El proceso de suministro, que ya comentaremos más adelante, que es muy importante. Sí, disculpa. Lo que tiene que ver con el desecho de aceite quemado, ¿no? ¿Sería también una fuente? Sí. Depende del origen del aceite. Claro, porque no se considera biomasa si el origen es fósil. Si No, de aceite vegetal. Si es aceite vegetal, sí. Las oleaginosas, pero claro, sí. Imaginaos, por ejemplo, para biodiesel, las oleaginosas, tanto la palma como la colza o las hojas son las tres fundamentales para crear biodiesel de momento. Hay gente que hace biodiesel con aceites reciclados, es decir, que hemos estado comiendo en el restaurante de abajo, y hay gente que dice, pues el aceite que ha sobrado después de preparar toda en la cocina, ese aceite se puede utilizar. Hay gente que lo hace. Y hay muchos más aceites. La jatrofa que os he comentado, que no lo utilizaba nadie porque era tremendamente tóxico, tiene esos impedimentos, porque claro, no lo puedes meter en el mismo camión que vas a transportar luego un aceite comestible. Pero bueno, pues ese aceite también se puede utilizar. Cualquier tipo de oleaginosas, en teoría, tiene una energía generada por la fotosíntesis ahí, que es lo que se puede aprovechar, ¿no? Esa energía, bueno, el suministro hablaremos porque sí que es relativamente importante, ¿no? Muy importante, diría yo. Claro, podéis decir, claro, Freddy, ¿qué va a decir si trabaja en un departamento de suministro? Pero bueno, ya perdonaréis, ya disculparéis, es el deje personal que tengo, ¿no? Pero las tecnologías de conversión, evidentemente,
aquí sí que se abre un espectro amplísimo en función de lo que queramos, del uso que le queramos dar, ¿no? Aquí está nombrada la bioquímica, la termoquímica o la química. En función de eso podemos producir pues electricidad, calor o biocarburantes, que de momento son los 3 usos fundamentales que hay con esto, ¿no? El biogás aquí tampoco aparece nombrado, pero en teoría sí que se podría incluir como una línea más que cumpliría los 4 requisitos, ¿no? Por un lado, las fuentes, pues puede ser los residuos sólidos urbanos pueden generar biogás, o los residuos de industrias agroalimentarias, y el suministro no es tampoco nada sencillo. Las tecnologías de conversión van a ser relativamente similares, y los productos finales son los mismos. ¿Y por qué hay que apostar por la biomasa? ¿Cuánta hay? ¿Por qué biomasa? Pues porque es un aprovechamiento sostenible. Claro, esto de sostenible es una palabra que igual la tenéis ya muy escuchada, ¿no? Pero bueno. Aporta mejoras sociales y macroeconómicas. Es decir, muchas veces podemos hablar de... Es que resulta que recoger el bagazo de la caña de azúcar y llevarlo a la planta de combustión para producir electricidad resulta que es demasiado caro. Y dices, ya, ¿y si no, qué hacemos? ¿Quemamos gas natural en esa planta para producir electricidad? Pues el gas natural igual hay que buscarlo. No sé si... Ya perdonaréis mi falta de cultura en cuanto a si la República Dominicana tiene gas natural o no tiene gas natural. Pues imaginaros... Importado. No, pues el origen de mi pregunta iba por ahí. Importado, claro. Entonces, si queremos pagar por la energía, al importarlo, se supone que, imaginaros, por poner un ejemplo, le pagamos a Venezuela un dinero X por ese gas natural que sale relativamente barato para nosotros producir energía. Sin embargo, si ese dinero nosotros lo involucramos en obtener esa energía a partir de la biomasa, aunque salga relativamente más caro o aparentemente más caro, resulta que ese dinero lo estamos invirtiendo en un sistema local. Es decir, vamos a estar invirtiéndolo en el que recoge, en el agricultor que tiene caña de azúcar, en el que recoge el bagazo, en el transportista que lo lleva a un sitio a otro. Entonces, aunque el precio sea aparentemente más caro, es un precio interno. Y eso es un valor que la gente no lo suele considerar. Me parece relativamente importante. Claro que mueve. Estás generando un pelín de riqueza. No es una riqueza tampoco exagerada porque los límites no lo dejan, pero estás generando riqueza, ¿no? Dime. En producción de biogás, a partir, por ejemplo, de un vertedero, ¿cuál sería el mínimo de producción que se podría considerar ya a partir de ahí aprovechar o razonable para invertir en producción de biogás? Depende. Depende si estamos hablando de rentabilidad. Pues es que ahora mismo no te voy a poder decir cuál es el problema. Sí que está asociado evidentemente a la normativa. En España, por ejemplo, cambió la normativa, consideró en el año 2007 cambió la normativa y consideró el biogás como biomasa y se le dio una prima que hacía falta hace tiempo que estuviese considerado, pero sin embargo era tremendamente insuficiente. Se compara, por ejemplo, con el ejemplo de Alemania y la diferencia es abismal. En Alemania el biogás tiene una prima terrible y bueno, pues por eso mismo tienen un montón de plantas de biogás. Aquí en España no. Aquí en España una veintena, no sé si llegará. Y es difícil. Yo de todas maneras sí que haría una mención a la biomasa en cuanto a mejor gestión del territorio. Desarrollo rural, fijación de la población, generación de empleo. Eso podemos estar hablando un montón de tiempo, pero como me temo que voy relativamente lento, seguiremos hablando con más detalle más adelante. Ventajas. Dentro de lo que es el triángulo de sostenibilidad, que supongo que alguien nos habrá explicado, de hacer mención a los factores medioambientales, económicos y sociales, pues las ventajas del apostar por la biomasa son notorias, ¿no? Es una energía renovable, medioambientalmente viene de cine, previene incendios y plagas, aprovechas un montón de residuos que si no suelen ser un incordio y suelen ser un problema. El beneficio económico estábamos comentándolo ahora, que es una energía local, que genera una riqueza local.
reduces la dependencia energética de otros países, con lo cual equilibras más la balanza comercial, no tienes que importar, o lo importas si quieres solo, y suele ser una alternativa a sectores, el agroforestal, por ejemplo, que suele estar bastante más deprimido que otro tipo de sectores, ¿no? Desarrollo rural. Son dos palabras que a mí me encantan mucho. Ya sé que suenan como a sostenibilidad, que suena muy bonita, y luego pues la gente la utiliza a su manera, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué no? Hay gente que dice que que la biomasa es una cosa del pasado, que es que antaños... Bueno, pues no sé. Yo creo que es una cosa de futuro. Y de hecho, por eso os he comentado que es la hermanita pequeña de las renovables. ¿Riesgo de abuso en la extracción? Sí que creo que hay que tener mucho ojo con hacerlo con criterios de sostenibilidad. Y ya diréis que pesado está, venga a decir lo mismo, pero es verdad que no, en el mes de octubre unos uruguayos, y perdonad que concentre tanto, pero me ofrecían barcos de biomasa desde Uruguay para quemar en una planta de biomasa aquí en España. En España estamos exportando un montón de biomasa a Italia o a Austria. Entonces, a mí eso no me parece coyunturalmente puede ser un negocio, sí, puede ser un negocio muy bueno, pero coyunturalmente. Eso no me sirve, porque yo la apuesta que hago es por aprovechar la biomasa que tenemos aquí y aprovecharla durante muchos tiempos, ¿no? Entonces, para eso hay que hacerlo con una serie de normas y una serie de criterios. Eso, claro, evidentemente está en las manos de cada uno. Vosotros veréis a ver cómo se aplica la sostenibilidad al proceso o no. Medioambientalmente hay mucha gente que te dice, no, bueno, claro, el ejemplo que está al final de la presentación es de una planta que quema paja de cereal. Y dices, claro, si retiras toda la paja de cereal todos los años, o todo el bagazo de la caña de azúcar, ¿el suelo qué ocurre? ¿Qué sucede con el suelo? Pierde materia orgánica. Entonces ese suelo se va deteriorando. Dices, bueno, es cuestión de buscar equilibrios. Los equilibrios no sé si tienen que venir impuestos por una normativa o por el sentido común, el menos común de todos los sentidos. Pero bueno, las emisiones, la biomasa en principio, están todas muy controladas. También os he comentado el ejemplo de que en la planta de biomasa que sale al final hay determinada paja de cereal que no se podía quemar por sus emisiones. Con lo cual, bueno, hay que tener a eso. Evidentemente, si queremos pasárnoslo y hacer negocio por otro lado, pues no tenemos por qué seguir ahí, ¿no? Y económicamente, los costes y la logística de suministro es un poco lo que os he comentado, que sí que pueden ser aparentemente más altos, solo que está redundando en un negocio interior. Y por eso luego a continuación os voy a hablar de la tarta. Luego de la tarta que en teoría las administraciones debieran cocinar para luego repartir. Sí que es verdad que tiene ahora mismo una serie de parámetros a nivel de inversión, de explotación y de financiación que suelen ser muy restrictivos. Es decir, a nosotros nos ha sucedido que en España de repente, con esto de la crisis financiera, no hace mucho, hace un par de años, resulta que los bancos casi se peleaban por financiarnos proyectos de plantas de biomasa, y es que últimamente nos dicen que a ver qué sucedería si la agricultura desapareciera. Claro, eso la respuesta, cuando te hacen esa pregunta, la única respuesta que se me ocurre es que qué sucedería si cayera un meteorito, ¿no? Encima de la planta o alguna cosa así, pero bueno. Barreras que nos podemos encontrar: la disponibilidad de materia prima, el suministro es muy importante. Para eso el proyecto se tiene que involucrar. Todos los socios del proyecto se tienen que involucrar en el suministro. El suministro tiene que tener una garantía. Que evidentemente, como el origen suele ser agroforestal, hay una variable climatológica que incide mucho. Los procesos de recogida y tratamiento se mejoran día a día, pero todavía tienen un margen considerable. No suele haber mercados desarrollados, porque hasta mucha de la biomasa que más nos interesa ha sido siempre considerada un residuo, con lo cual no tenía un mercado asociado, y los cultivos energéticos todavía no están desarrollados del todo. Barreras técnicas. Hace falta ver que tecnológicamente qué es lo que queremos, qué es lo que más nos sale rentable y cómo lo queremos. Sí que es verdad que, por ejemplo, no es lo mismo hacer una planta para quemar paja de cereal y producir electricidad que hacer una planta para quemar restos de madera o madera. Simplemente con la diferencia de coger un árbol o coger las ramas del árbol, ya el astillado requiere un proceso completamente distinto, con lo cual la tecnología a emplear es completamente distinta. Además de que tal y como os comentaba, de cada biomasa hay que estudiar pues la composición química y las posibles problemáticas que tengan de la corrosión o cenizas.
Las barreras económicas, pues que el tamaño de las plantas que de momento salen rentables son considerablemente grandes, con lo cual hace falta una inversión relativamente grande también. Eso creo que también la tendencia está cambiando, es decir, el desarrollo de la biomasa nos está permitiendo plantas más pequeñas. El insuficiente precio de la energía, bueno, y la dificultad de financiación asociada a todo ello, ¿no? ¿Cuánta biomasa hay? Pues ya tenéis que estar ya hartos de oírme decir que mucha. Yo así lo creo. El suministro tiene muchísima importancia. Biomasa residual que molesta hay muchísima en cualquier lado. La potencialidad forestal es exagerada. Y no estamos hablando de quitar bosque para utilizar esa biomasa. Estamos hablando de gestionar ese bosque, que muchas veces simplemente con hacer un clareo o una entresaca, el bosque crece mejor y más. ¿Y qué hacemos con los restos de esa clara o de esa entresaca? Pues los restos molestan y producen incendios. Pues si esos restos los utilizamos como biomasa con fines energéticos, pues muchísimo mejor. Los cultivos energéticos son una alternativa a terrenos o a usos que no sean relativamente satisfactorios. ¿Qué tipo de vida entre lo que son la siembra y el corte se le pueden dar lo más eficiente que hoy día se tiene, si se poseen ese tipo de cultivos? Estudiando cultivos energéticos, por ejemplo, lo más eficiente, al final hay una disparidad tremenda. Porque, no sé, como empresa, aquí en España lo que estamos haciendo pruebas es desde sorgo, que es una herbácea para quemar en plantas como la de Sangüesa, que utiliza paja de cereal, a podas de chopo. Crecimiento de chopo en hilera, podándolo todos los años. El chopo es un árbol, eso es completamente distinto. Para la planta de Sangüesa no valdría. Tecnológicamente tiene que estar asociado al proyecto, pero sin embargo, para la planta que estamos terminando de construir en Miajadas, en Extremadura, pues sí, puede valer. Con lo cual hay un espectro tremendo de cultivos que se pueden utilizar, porque además el chopo necesita mucha agua y el sorgo también. Y si el terreno no tiene regadío y estamos en una zona de sequía, una zona susceptible a sequía, ¿cómo hacemos? Pues entonces igual habrá que buscar otra alternativa. Es un mundo muy amplio. Yo no me atrevo a decir que el cultivo energético ideal es este. No me atrevo. Lo que pasa es que hay varios factores que influyen y se han hecho estudios de ciertos tipos de alimentos o herbáceos que por su duración por su corta duración del sembrado, por decirlo así, lo recomiendan dentro de las oleaginosas, las atrofas, porque por su potencial calórico y también por ¿cómo diría? El cultivo, que es de corta duración. Sin embargo, yo por ejemplo, yo personalmente la jatrofa no la pondría nunca en un campo agrícola, porque es tóxica y entonces no tiene ningún sentido. Y además, ¿cómo lo vas a manejar con la maquinaria? La misma maquinaria que luego, por ejemplo, vas a manejar la soja o la colza. Pues no. Es decir, la jatrofa por un lado es una alternativa, pero por otro lado tiene sus limitaciones. Entonces, en el sentido de los cultivos energéticos que hacíais la pregunta y el comentario, que te agradezco muchísimo, es que es tremendamente amplio el espectro. Porque claro, pues puede haber sitios donde la jatrofa la podemos utilizar sin problemas, o puede haber sitios donde el camión que transporta el aceite de la jatrofa también tiene que transportar aceite de girasol. ¿Y cómo limpias el camión entre el transporte de una al transporte de otra? Es un ejemplo relativamente ridículo, si queréis, pero digamos que hay un montón de factores, que cada cultivo energético, bueno, pues eso, no se puede decir, no, mira, alternativa, jatrofa, vamos a hacer una planta de biodiesel con jatrofa aquí. Pues no, porque igual aquí no es el sitio. A veces afecta también hasta la misma vida animal que hay. Claro, además de lo que puede influir en la biodiversidad, que si la biodiversidad de la zona no está acostumbrada a la jatrofa, pues entonces igual le estás cambiando. También es verdad que la biomasa bien gestionada supone un incremento de biodiversidad en el sentido de que la rotación de cultivos es buena para el suelo y es buena para toda la biodiversidad en general. Es una alternativa. Yo, por ejemplo, vengo de una zona exageradamente cerealista donde un año se siembra trigo, al año siguiente se siembra trigo y al siguiente trigo. Eso es horroroso. Eso es horroroso. Entonces, claro, si convences al agricultor que no, mira, un año pon colza. Y mira, la colza pues te sienta muy bien, incluso luego al año siguiente se ahorra abonado, una serie de parámetros que pueden resultar muy interesantes, ¿no? Bueno, y aquí hago una pequeña mención a la biomasa marina. Otra.
Otra, bueno, pues no sé, nosotros ahora estamos metidos en procesos de trabajo con microalgas, pero es que es un mundo. Ya os podéis imaginar que en el mar biomasa hay muchísima y capacidad tremenda, espacio todo el que se quiera, no sé, es otra historia, ¿no? La tarta que os comentaba antes, una tarta a cocinar para luego repartir. Yo creo que cualquier proceso de biomasa requiere que haya bastantes cocineros y que mediante primas, tarifas o normativas cocinen una tarta interesante que luego ya veremos entre quién repartimos. Esto lo suelo comentar siempre desde el punto de vista, por ejemplo, en España yo siempre digo que es tanto el Ministerio de Industria, que es el que gestiona las primas por electricidad, como el Ministerio de Agricultura, aunque ahora está unido a Agricultura con Medio Ambiente. O sea, en aspectos de agricultura, en aspectos forestales, en aspectos de medio ambiente, es que interesa la biomasa, interesa a las tres partes. A la agricultura, porque la agricultura es una alternativa para muchos de sus problemas, o como cultivo incluso. A la forestal, porque es la mejor gestión, ayuda mucho a mejorar la gestión de los bosques. Y medioambientalmente, pues por el compendio de todos ellos, por evitar incendios y muchos más plagas, etcétera. Y además de tener las consideraciones de que es una energía medioambientalmente muy adecuada, ¿no? Además, si se va a hacer una legislación sobre desarrollo rural o una serie de ayudas sobre desarrollo rural, debieran tener en cuenta la biomasa para cocinar un poco más esta tarta, ¿no? Y a nivel de infraestructuras, evidentemente, si estamos hablando de biomasa, la biomasa hay que extraerla de un sitio y llevarla a otro, por mucho que esté muy localizada y que esté relativamente cerca, que es el punto fuerte de la biomasa. Aun y todo, mucha es inaccesible, con lo cual si las infraestructuras colaboran, pues mucho mejor. Vivienda, porque si hubiese una normativa, por ejemplo, que restringiera un poco que las calderas de calefacción de las casas fueran tranquilamente de lo que quieran, sino que estuviese un poco más orientado a la biomasa térmica, pues el apoyo sería completamente distinto. Y menciono aparte de economía, porque la economía, como no sé, desde mi punto de vista afecta a todos, pues evidentemente tiene que tener parte en esto, ¿no? ¿A quién la repartimos? Tiene que crecer mucho y yo la repartiría en toda la cadena de aprovechamiento, uso y gestión de la biomasa. Agricultores y empacadores, leñadores y forestales, transportistas, la industria agroforestal y el entorno rural. Cuando aquí hago mención al entorno rural es que imaginaros que estamos sacando biomasa de un pueblecito pequeño. Claro, cuando el transportista va a cargarla en su camión después de que el leñador la haya cortado y la haya sacado, el transportista de repente se tiene que parar a comer en algún sitio, y probablemente parar a comer en el pueblecito que está ahí al lado, con lo cual está generando una pequeña riqueza en ese pueblecito. Esto, por eso digo que el entorno rural en general es un beneficiario de esta tarta que tenemos que cocinar con primas, subvenciones, tarifas y normativas, ¿no? Y la otra parte sería la industria energética, que evidentemente pues tiene que obtener su rendimiento económico de involucrarse en el proceso. Los constructores o el entorno, aquí he dicho nacional o territorial, es decir, que es que se gana mucho porque ya habéis oído que hemos hablado hasta la balanza de pagos, ¿no? Herramientas y objetivos para ello. Pues bueno, hay que hacer mucha incidencia en los estudios de potencial, de ver cuánta biomasa hay, a pesar de que Freddy venga y os cuente que hay muchísima en muchos sitios, pues no, hay que estudiarla luego, es decir, no me creéis mucho de lo que os digo, hay que estudiarlo, hay que hacer análisis de ciclo de vida para que la apuesta sea sostenible, porque si no es sostenible, pues corremos el riesgo de que en 2 años se nos cierre el grifo completamente. Hay que desarrollar las prácticas. Y hay que hacer mención a 3 conceptos de biorefinería, cenizas y escorias. ¿La biorefinería qué es? Es que, por ejemplo, cuando montamos una planta de biodiesel que utiliza aceites, bien sean naturales, de palma y de soja, pues resulta que la planta de biodiesel produce glicerina A. Y resulta que tanto la industria farmacéutica como otras muchas, la glicerina la obtienen, o sea, les interesa. Con lo cual, resulta que utilizando en el procedimiento para obtener energía a partir de biomasa, estamos obteniendo otros productos que también tienen salida. Eso es lo del concepto de biorefinería. Y aquí, el emparejado con él, hago mención a las cenizas y a las escorias, porque no dejan de ser residuos de todos estos procesos. Entonces, por ejemplo, las cenizas se pueden utilizar como abono en campo y las escorias se pueden utilizar como aporte para rellenar
no sé, hay distintos... Los últimos estudios que he oído hablar era para determinados taludes y para asfaltos de carreteras y cosas estas. Está el tema relativamente verde, pero yo no hay que cerrar puertas, que se puede sacar de ahí mucha cosa, ¿no? Los objetivos, evidentemente, es optimizar todos los procesos, desde la maquinaria, las instalaciones de pretratamiento, de los sistemas de alimentación, quemadores para combustión y cocombustión, procesos y rendimientos. Eso, evidentemente, todavía tiene margen de mejora. Ha mejorado mucho, pero hace falta mejorarlo mucho más. Cuando digo que ha mejorado mucho es que, por ejemplo, cuando antes hablábamos de que las calderas de casa salen rentables si son de biomasa, es porque han mejorado mucho. Antes no se podía competir con los combustibles fósiles, ahora resulta que sí. Requisitos para una planta, esto era lo he puesto a modo de ejemplo, ¿no? Requisitos de una planta de biomasa de generación eléctrica. La disponibilidad de biomasa, el emplazamiento tiene que estar muy bien estudiado en ese sentido, a ver qué biomasa tenemos y cómo la vamos a utilizar. Disponibilidad de suelo para hacer la planta, que tenga buenas comunicaciones y accesos, lo que hemos estado comentando, sistemas de refrigeración, evacuación eléctrica, bueno, eso depende de qué proceso. Esto era un ejemplo de un proceso en concreto. Y los tecnoeconómicos, qué tecnología estamos utilizando, porque sí que hay que estudiar que si tenemos paja de cereal, igual nos interesa quemarla para producir electricidad, o igual nos interesa hacer bioetanol para producir biocombustible para biocarburante. Depende, eso hay que estudiarlo. Percepción del sector en la sociedad. La hermanita pequeña. Ya sé que me repito mucho y estaréis aburridos, pero es que es verdad, es desconocida. Suena a cosa de otros tiempos, cuando hablas de utilizar leñas y residuos forestales. No se la suele considerar, no aparece en las conversaciones, habla de energías renovables, se comenta qué sucede si es de noche y no sopla el viento, se olvidan de la biomasa completamente. Y ¿qué hago mención? Perdón. Diría la más antigua. Probablemente. La más antigua, la más disponible y la más localizada. Normalmente la parte de vapor comenzó gracias a la biomasa. Sí, sí, sí. Y luego aquí hago una mención a que en España se exporta biomasa por falta de aprovechamiento interno. España es el tercer país de Europa con más potencial para esta energía, mientras que ocupa la 11ª posición en cuanto a capacidad aprovechada, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. Esto a mí me resulta chocante y creo que estamos perdiendo oportunidades. Por eso hago ese par de preguntas irónicas. Como faltan 5 minutos, no sé si queréis que hablemos y os dejo el ejemplo para que lo veáis, el ejemplo de Sangüesa, o para continuar durmiendo os pongo el ejemplo de Sangüesa y así dormís a gustico. No, decidme, ¿qué preferís? Si queréis hablamos de lo que hemos hablado hasta ahora. He intentado, no sé, transmitiros un poco mi optimismo por la biomasa. Creo que es una inversión pendiente. Y me da igual en la República Dominicana, que en Argentina, que en el norte de España, que en Finlandia. En el Sáhara se me hace más difícil, pero igual ponemos en el Sáhara un montón de microalgas en envases de agua que lo hayamos llevado, y como ese agua no se evapora, pues resulta que con el calor del sol del Sáhara podemos hacer biomasa en el Sáhara. O sea que nos podemos llevar sorpresas. Porque allá tienen todo el sol del mundo y nunca van a tener problema para crecer las microalgas y calorcico. Cabe mencionar el micantus, una hierba que se está utilizando mucho ahora. ¿En miscanthus? No. Tío, dice. No me suena. Dicen que va a ser la panacea, que tiene muchísimo rendimiento en aceite. Yo ya disculparéis mi pequeño escepticismo con las panaceas. Pues por lo mismo que os he comentado con la jatrofa, ¿no? Es verdad que la jatrofa es una alternativa muy interesante. Y esta que me estás comentando, Incam, has dicho que se... Miscanthus. Ah, pues sí, Miscanthus ya estamos haciendo pruebas. Pues sí, es una alternativa tremenda. Para hacer biocarburantes o para quemar eléctricamente. La panacea, ya empezamos a sospechar que igual no. Porque requiere agua, no sabemos cómo aguanta las heladas, entonces en algunos sitios no te va a salir bien, en otros sitios sí. No sé. Es un mundo. Entonces, yo creo que en ese mundo, tanto la jatrofa como el miscanthus, como el sorgo, como la paulonia, como otros cultivos energéticos, hay que estudiarlos, hay que controlarlos, hay que desarrollarlos. Pero yo no me esperaría una panacea. Ni me esperaría una panacea, ni me esperaría
desarrollar un negocio como una planta en función de uno solo de ellos. Entiendo que, como en cualquier negocio, la diversificación siempre te aporta mucha más garantía. Pero bueno, es una opinión personal y habría que ver las circunstancias concretas de ese negocio, ¿no? ¿Qué tipo de biomasa que le vende España a Italia? Huesos de aceituna. Además de que todo el aceite de oliva español suele ser, lo han comprado los italianos. El orujillo y el hueso de aceituna se utiliza como biomasa para energía térmica. Sí, el huesecico que tiene el hueso que tiene la aceituna dentro. Sí. Con eso que tú estabas mencionando sobre el cultivo, el territorio de cultivo, ya sea para producción alimenticia o de energía, ¿tú no crees que llegará un tiempo en el que la demanda de energía sea tan vasta o tan grande en el que se habrá tener que hacer algún tipo de ley o algo así para regular el territorio en el que se puede producir cultivos para energía y otro para alimenticio? Tienes toda la razón. Pero yo por eso la respuesta que te voy a dar es repetitiva, sostenible. Si hacemos sostenible, hacemos una serie de normativas que, mira, no, usted apuesta por la biomasa, pero esa biomasa sostenible, pues tenemos una garantía. A mí, un barco de biomasa de la República Dominicana, traérmelo a España, pues me puede salir súper rentable. Igual me sale súper rentable. O como el de Uruguay que os comentaba antes en el ejemplo. Pero en según qué circunstancias y para según qué coyunturas, pero eso no es sostenible. Es decir, sostenible, nos habrán dicho ya muchas veces, pero es verdad, tiene que ser socialmente, económicamente, medioambientalmente, que medioambientalmente no lo sería, socialmente tampoco, y económicamente sería coyunturalmente, y luego con un factor de tendencia a perpetuidad en el tiempo. Es decir, que siga, ¿no? Entonces, no sé. Y sí que hay una serie de normativa ahora que se está implantando de cara a los biocarburantes, los biocombustibles, que sí que se está poniendo ahora una serie de normativa que exige que el origen venga certificado. A mí me parece perfecto. Es decir, ya veis, cuando os he comentado la tarta que habría que cocinar, una de las herramientas es la normativa. O sea, una apuesta por la biomasa tiene que venir marcada por una serie de normativas. Es decir, no me puede salir a mí mejor siempre, o sea, en un largo periodo del tiempo, traerme barcos de la República Dominicana o de Uruguay con biomasa aquí. No, eso no tiene mucho sentido. Y es lo que está sucediendo con el biodiesel ahora mismo. Que el biodiesel, nosotros mismos, por ejemplo, en Acción a Energía empezamos con una planta de biodiesel con aceite de colza, soja y palma. A mí eso no me parece sostenible porque la soja y la palma no hay en España prácticamente. Entonces tener que traer barcos desde donde sea con aceite de palma para hacer biodiesel aquí, pues no. Estamos estudiando otras vías y estamos haciendo otro tipo de plantas de biodiesel ahora. Pero bueno. Perdón, porque el ejemplo de Acción a Energía que tú vas a presentar tiene que ver con eso. Os lo voy a pasar rapidísimo porque me faltan 2 minutos, si queréis, así lo vemos rápido. Sería interesante. Pioneros en desarrollo y sostenibilidad. Acciona se dedica a energía, infraestructuras y agua sobre todo. Al principio era una constructora, pero bueno, al final se ha dedicado al agua y a la energía, lo cual me parece tremendo, siempre con criterios de sostenibilidad, o es lo que decimos. Yo o me tienen engañado o lo creo, tampoco os tengo por qué engañar, ¿no? Pero bueno. Y se dedica a todas estas renovables. Somos, a nivel de energías renovables, no lo ha dicho Marga en la presentación, pero las 3 mayores empresas de energías renovables en todo el mundo, pues creo que son Vestas, Iberdrola y Acciona. Entonces nos dedicamos a todas. Eólica, una barbaridad. Por eso os he preguntado antes a ver el parque eólico que habéis visitado, a ver de quién era, por eso. Hidráulica, biomasa, aunque ya veis que la comparación es de 7.291 megavatios eólicos a 33 en biomasa, es porque se habla de megavatios de potencia. Si se hablara de megavatios hora, hablaríamos de otra manera, como podéis entender,
porque los 7.300, aunque sean buenos parques eólicos, trabajan 3.000 horas al año, 2.000, 2.000, 3.000, y los 33 de biomasa son 8.000. Si la turbina va bien, que alguna vez la turbina ha dado problemas. Eso es. Yo por eso muchas veces prefiero hablarlo en megavatios hora, en vez de megavatios de potencia. Pero bueno, por eso podéis entenderlo, que es porque Freddy defiende a la hermanita pequeña, y la hermanita pequeña es el punto fuerte, ¿no? Pero hay solar fotovoltaica, termoeléctrica, térmica. Pues se puso en España una normativa que todas las casas tienen que tener solar térmica en el techo. Es simplemente para calentar el agua caliente. Y la verdad es que creo que esta normativa viene de hace, no sé si 3 o 4 años. Algo así me suena. No sé, comprobarlo mucho mejor porque ya perdonaréis, pero no sé exactamente la fecha. Pero sí que hay una normativa que en teoría si haces una casa tienes que poner solar térmico. Puede ser, eso. Bueno, pues 4 años, es que me estoy haciendo mayor ya. Biodiesel y bioetanol lo hacemos también. La experiencia de acción en biomasa, pues aquí tenéis una serie de diapositivas de la planta de Sangüesa que nos va a pasar volando porque andamos ya fuera de tiempo. Planta de biomasa de Sangüesa, ha sido pionera en el sur de Europa, no solamente en España, sino en el sur de Europa, en Escandinavia. Si queréis saber cosas de biomasa, en Escandinavia sí que es una referencia. Cuando digo Escandinavia me da igual Dinamarca, Noruega, Finlandia o Suecia, son el referente para muchas cosas. Y bueno, esto sería la planta, las fases que se habla, unas imágenes de todo el proceso, desde el empacado de la paja, el apilado, el transporte, el almacenamiento en la planta, el esquema de cómo funciona la planta, más imágenes de la planta. Ya perdonáis que vaya a toda leche, pero bueno. Este sería un resumen, una fotografía y el final de la presentación. ¿El esquema de cómo funciona? ¿Te lo puedes dar algunos segundos más? Sí. A ver, los camiones que han salido en la imagen entran aquí, depositan en el almacén tiene 3 vías, no 2 como aparece aquí, entran 47 camiones al día. Y una pregunta que os pueden hacer y que mucha gente hace el comentario, ya perdonáis que vaya fuera de tiempo haciendo la mención, es que muchas veces la gente dice, joder, si no puede salir energéticamente ni rentable ni sostenible, ni que el balance, que los análisis de ciclo de vida que mencionó que había que estudiar en cada proceso, no puede salir rentable toda la energía que se gasta el agricultor en cortar en cosechar el cereal, en pasar la empacadora, en almacenarlo en campo, en transportarlo hasta la planta. Si todo el proceso, bueno, pues ese proceso, para haceros una idea, un estudio que he leído viene a ser un 7% de la energía generada. O sea que el análisis de ciclo de vida sí que sale verdaderamente interesante, rentable. Rentable es una palabra muy asociada a economía. Es una caldera de parrilla vibratoria. Tecnológicamente, no he querido centrar la charla en aspectos técnicos, hay muchos tipos de caldera. Esta es de parrilla vibratoria, hay de lecho fluidizado, hay muchos tipos. Eso, disculpad, pero ya buscáis información por ahí. Y luego, pues una vez que aquí hay una serie de conducciones de vapor que con la presión y la temperatura que consiguen, luego se hacen pasar por una turbina y por un sistema de condensación del vapor tomando agua de un canal que pasaba cerca de la planta. Sí que habréis visto en las imágenes, en las diapositivas que he pasado rápidamente sobre las necesidades de ubicación de una planta, sí que hace falta tener en cuenta el sistema de refrigeración de una planta de este tipo, ¿no? Y luego sí que hay pues un economizador para aprovechar todavía el calor que se desprende en el precalentador, y luego un filtro de humos para que las emisiones sean bajas. En el caso de ejemplo de Sangüesa, no sé si he puesto alguna diapositiva al respecto o no, sí que se hizo un análisis en la punta de la chimenea tiene 50 metros. Es que hoy he leído otro artículo que se quejaban de que está al lado de Sangüesa, la planta, está a 200 metros de la localidad de Sangüesa y encima en la línea de los vientos dominantes, con lo cual todos los días se supone que lo que echas por la chimenea va a llegar a la localidad. Solo que tenemos una papelera al lado de la planta, que la papelera ha sido tremendamente polémica, pues evidentemente solamente por el olfato. Bueno, pues pusimos un sensor en la punta de la chimenea, otro sensor en el borde de la parcela donde está situada la planta y otro sensor en el interior de Sangüesa, de la localidad. Y la verdad es que está muy por debajo las emisiones de la normativa más exigente que había en Europa, que era, si no recuerdo mal, la alemana. Entonces yo creo que, vamos, a nivel de emisiones,
parece por sentido común lógico decir, oye, ¿por qué vas a quemar toda la paja de 60.000, 80.000 hectáreas de cereal que utilizas para recoger la cantidad que es necesaria? En vez de quemarla dispersa por el territorio, la quemas concentrada en un punto. Eso tiene que ser una concentración... Bueno, pues resulta que los valores salen muy bajos. No estamos quemando ningún... No voy a hablar solamente de productos fósiles como el petróleo o el carbón. No, estamos hablando de que no estamos quemando nada raro. Es algo que ambientalmente se sostiene muy bien. Y con los filtros de mangas se limpia de polvo. De ahí se sacan las cenizas, que ya os he dicho que puede ser utilizada como abono. Y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta más sobre el esquema o... Bueno, mi objetivo es que os hayáis quedado con muchas preguntas, aunque no me las hagáis ahora, ¿eh? Que no sé. Es que si no, la hermanita pequeña no crece. Y la sociedad no se entera de quién es la hermanita pequeña. Hablaba de primas. Por la normativa o aquí en España, ¿cómo maneja las primas para este tipo de cosas? Sí que hay prima. Hay una pequeña prima, solo que es... no sé si la tercera parte de la fotovoltaica o algún estilo parecido. La hermanita pequeña nadie se ha acordado de ella. O sea que Es... los proyectos de financiamiento tienen que venir bien avalados y con los estudios para que sean rentables, que puedan... Sí y no, porque al tener muy poca prima prácticamente, ahora mismo no me digas la cifra porque me vas a pillar fuera de juego, pero la prima es relativamente pequeña. La eólica y la biomasa tienen una prima muy baja. Eso dentro de que en España además la energía va al mercado pool, que hace falta 3 o 4 libros para entenderlo y al día siguiente que te sorprendan con alguna novedad, y además hay un déficit tarifario. El sistema en España es demasiado complejo, pero bueno, eso daría para otra charla. Pero en cualquier caso la biomasa prácticamente no tiene prima, con lo cual si salen las cuentas, y a nosotros nos han salido las cuentas porque la planta de Sangüesa que os he puesto el ejemplo empezó a funcionar en el año 2002 y hace una semana empezó a funcionar la planta de Briviesca en Burgos y la de Miajadas en Extremadura, espero que antes de final de año. O sea, si nos hemos lanzado a esas plantas y, bueno, podéis entender que habéis conocido un poco a Freddy como para saber que si por mí fuera haríamos 18 plantas. Pero ya no es solamente Freddy, sino que los jefes de Freddy en Acciona e incluso las entidades financieras han visto que sí que salían las cuentas. Entonces, no sé. Pues espero haberos dejado por lo menos con unas cuantas inquietudes en la cabeza. ¿Qué presentación fue? Fátima, Fabiola, perdón. ¿Les vais a hacer llegar la presentación? ¿Les vais a hacer llegar la presentación? Pues sí. Sí, es que además dentro del esquema de la presentación que había que rellenar, pues me daba apuro en la última diapositiva poner mi nombre o poner el email. Entonces, si lo haces llegar a todos, si nos importa. Nada, a vosotros.